¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. El día de ayer tuvimos algunas cuestiones técnicas por las cuales no tuvimos la oportunidad de hacer la conexión debidamente. Sin embargo, con el propósito de que no se pierda el contenido de las clases y sigamos con el ritmo con el que hemos llevado nuestra materia, hacemos este video para platicar algunos temas acerca del contrato colectivo para poder culminar ya con esta etapa, para poder pasar más adelante a hablar del contrato ley. Hay que repasar algunos puntos que yo considero importantes acerca del contrato colectivo. Recuerden que uno de los primeros comentarios que hicimos acerca de esta fuente contractual es la crítica que se hace en relación a que, pues, propiamente hay comentarios acerca de que no es un contrato como tal, porque como ustedes bien saben, el concepto de contrato lo que nos dice es que se debe de externar la voluntad de las partes para poder llegar a un contrato. Manifestación de la voluntad de las partes contratantes. Y pues aquí cuando nosotros hablamos del contrato colectivo, pues en realidad nos damos cuenta de que pues no es que el empleador tenga propiamente la voluntad de firmar en muchos casos este contrato, pero en caso de que no externe su voluntad de primera cuenta, pues los trabajadores tendrán el derecho de huelga. Esto quiere decir que lo podrán emplazar a huelga y posteriormente estallar esa huelga si no se resuelve la firma del mismo, la firma del contrato. Pero bueno, también platicábamos acerca de que uno de los puntos más importantes acerca de la contratación colectiva es el para qué sirve el contrato colectivo. Recuerden que platicamos que el contrato colectivo es la vía por la cual se va a materializar la justicia social. Al encontrarse, digamos, desprotegido un trabajador en lo individual frente al empleador, pues nosotros recordamos que la fuerza de los trabajadores se da en la unión, y precisamente por medio de esa unión y por medio de derechos consagrados tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, pues tenemos las figuras de la contratación colectiva, de la negociación colectiva y desde luego de la huelga. Y estas herramientas bien utilizadas, pues lo que van a lograr precisamente es esto, es materializar la justicia social, esa justicia social que muchas veces únicamente mantenemos dentro del terreno de la teoría, pues este es el medio con el cual vamos a pasar directamente a la práctica. Entonces, pues uno de los objetivos del contrato colectivo, ya dijimos que si su fin es materializar la justicia social, pues el objetivo de este contrato colectivo lo vamos a tener en procurar un equilibrio entre los factores de la producción, un equilibrio entre los trabajadores representados por su organización sindical y por otro lado los empleadores. Será la forma más adecuada en la que nosotros podremos poner a estos dos factores dentro de un equilibrio procurado. Entonces, pues como vemos, el contrato colectivo es muy necesario para poder mejorar las condiciones de los trabajadores, incrementar prestaciones, incrementar derechos. En este mismo contrato colectivo, pues lo que buscamos es precisamente mejorar en lo general las condiciones en las que los trabajadores desarrollan su vida laboral. Y desde luego un contrato colectivo que no contemple derechos o prestaciones superiores a la ley, pues en realidad es un contrato que no nos sirve o que no cumple su propósito. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo va a establecer el piso mínimo de los derechos de los trabajadores y pues de nada nos sirve un contrato colectivo que únicamente contemple los derechos que ya están consagrados dentro de la Ley Federal del Trabajo o dentro del 123 constitucional. El propósito del contrato colectivo es elevar justamente estos beneficios para los trabajadores, tener prestaciones supralegales,
prestaciones extralegales. Recuerden que las prestaciones supralegales pues son las que sí están mencionadas dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero su otorgamiento lleva una mayor cuantía. Un ejemplo de estas prestaciones supralegales pudiera ser el aguinaldo. Si el aguinaldo, la Ley Federal del Trabajo lo contempla como el pago de 15 días por el año trabajado, pues a lo mejor en el contrato colectivo lo pudiéramos contemplar en no 15, sino en 20 días. Entonces, ese tipo de prestaciones son las que nosotros necesitamos encontrar en los contratos colectivos para que cumplan su propósito. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de prestaciones ya no supralegales, sino extralegales, pues entonces lo que nosotros vamos a encontrar serán prestaciones como, por ejemplo, vales de despensa, vales de gasolina, este tipo de ayudas para los trabajadores que, si bien no viene mencionada dentro de la Ley Federal del Trabajo, puede pactarse y encontrarse en los contratos colectivos dentro de su clausulado. Únicamente de esta manera nosotros podremos asegurar que nuestro contrato colectivo cumple verdaderamente con el propósito que tiene, que es, insisto, el mejorar las condiciones de los trabajadores, darles un beneficio económico, elevarlos del piso mínimo legal que establece la ley y crear mejores condiciones. Desde luego, estas condiciones pues deben de estar a la par de un incremento de productividad, incremento de utilidades. Ahora sí que pensando en el terreno del ganar-ganar, únicamente si el empleador o la empresa tiene un nivel o un incremento en el nivel de productividad, por lo tanto en el nivel de utilidades, puede y debe reflejarse dentro de los incrementos en los contratos colectivos. Si no tenemos este tipo de incremento en la productividad, pues sería muy difícil tener este incremento dentro de las condiciones. Pero pues nosotros tenemos casos como por ejemplo Luz y Fuerza, una empresa administrada por el Estado que pues en realidad por mucho tiempo no tenía el rendimiento o la productividad necesaria para poder respaldar, para poder hacer sustentable el contrato colectivo que tenía unas prestaciones altísimas. Era en realidad, digamos, el contrato colectivo que más beneficiaba a los trabajadores, incluso un contrato mejor que el de Pemex, pero obviamente al no hacer esto sustentable con la productividad que debería de tener la empresa, pues desaparece Luz y Fuerza y ya sabemos cómo fue la historia posterior a ello. Hablábamos acerca de los requisitos formales de los contratos colectivos de trabajo. Encontrábamos dentro de estos requisitos, en primer lugar, que el contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Y esta iba a ser justo una gran diferencia con la relación individual de trabajo. Nosotros sabemos de sobra que en la relación individual de trabajo, pues no necesitamos un contrato individual de trabajo en cualquiera de sus variantes para que exista la relación. Únicamente si se cuenta con los elementos de la relación laboral, como es la jornada, como es el salario y la subordinación, pues estaremos enfrente de una relación de trabajo independientemente de si existe ese sustento contractual o no lo tenemos. Pero diferente es la relación colectiva. La relación colectiva de trabajo sí depende de un contrato por escrito, que este será nuestro contrato colectivo de trabajo. Otro de los requisitos que nosotros vamos a encontrar dentro de estos requisitos formales es que se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto, y ojo aquí, porque ya la Ley Federal del Trabajo actual, vigente, nos dice que se va a hacer el depósito de este contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin embargo, pues en 2/3 partes del país se sigue haciendo ante las juntas de conciliación y arbitraje.
Esto va a depender de la implementación de la reforma laboral y el cómo se va a ir llevando. Nosotros sabemos que tenemos la primera etapa que entró, llegaron estos nuevos órganos como el Centro Federal, como los tribunales, únicamente a una tercera parte de las entidades a partir de noviembre del año pasado. En noviembre de este año, vamos a entrar en una segunda etapa, y a la Ciudad de México, por ejemplo, le tocará hasta el siguiente año, que será en noviembre del 2022. Mientras tanto, el contrato colectivo se seguirá depositando en las juntas de conciliación y arbitraje mientras no se lleve a cabo esa implementación de la reforma laboral. Y también es importante considerar que, de acuerdo a la competencia por materia que tenga o a la que pertenezca el objeto social de la empresa o del centro de trabajo, pues nosotros depositaremos este contrato ya sea en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Esta competencia nosotros la vamos a encontrar en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Ustedes recuerdan, hay industrias como la cinematográfica, la maderera, la vidriera, algunas elaboradoras de alimentos empacados de tipo industrial. Entonces, pues esas van a ser algunas de las industrias que van a pertenecer a este 527, y todas aquellas que no pertenezcan, o sea, por exclusión, pues serán, digamos, de competencia por materia local. Entonces, es importante hacer esta diferencia, y también es importante aclarar que cuando ya se lleve a cabo toda la implementación de la reforma laboral, pues independientemente del objeto social de las empresas, este contrato se va a llevar a cabo, el depósito de este contrato se va a llevar a cabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero además, de entre los requisitos formales, hay que recordar que en la ley vigente ya tenemos, además del artículo 390, vamos a tener el 390 bis y el 390 ter. El 390 bis lo que nos va a decir es que para solicitar el contrato colectivo de trabajo, el sindicato va a tener que acreditar que efectivamente existe una legitimidad para con los trabajadores, digamos que existe esa correspondencia, voluntad y respaldo por parte de los trabajadores. Para ello, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a expedir una constancia de representatividad que nos va a extender siempre y cuando contemos con por lo menos el 30% de los trabajadores respaldando esa solicitud. Y por otro lado, también el 390 ter nos dice que antes del depósito, los trabajadores deberán de estar de acuerdo con el contenido de este contrato en su mayoría. Esto quiere decir que el 50 más 1% de los trabajadores deberá de estar de acuerdo, y para esto, tanto para la constancia de representatividad como para acreditar que la mayoría de los trabajadores está de acuerdo con el contenido del contrato, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos bajando 2 veces con los trabajadores, estamos bajando a las bases para hacer esa consulta, de la cual el propio 390 bis nos va a dar algunos parámetros del cómo se debe de llevar a cabo esta consulta, en la que los trabajadores deberán de emitir su voto libre y secreto. Entonces, esa es una gran diferencia también con la reforma, de la reforma, comparando con lo que nosotros ya teníamos en la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que antes el voto se hacía a mano alzada, y pues eso llevaba muchos problemas para los trabajadores, porque pues básicamente no podían externar o hacer valer su libertad sindical o su libre sindicación. Hoy en día ya la ley contempla que este voto deberá de ser un voto libre y secreto. Obviamente pues lo harán en urnas que pondrán ahí los patrones en conjunto con el Centro Federal para poder llevar a cabo estas votaciones.
Pero bueno, dentro de estos requisitos formales ya dijimos que vamos a tener estos, los mencionados en el 390, 390 bis y 390 ter. Recuerden, la constancia de representatividad es básica, es necesaria para poder solicitar esa firma de contrato colectivo, y para la constancia de representatividad necesitaremos por lo menos el 30% del respaldo de los trabajadores. Y por otro lado, para ya realizar el depósito del contrato colectivo, podríamos decir que la diferencia entre un momento y otro es la negociación colectiva. Nosotros, cuando acreditamos con esa constancia de representatividad que tenemos el respaldo del 30% de los trabajadores, en ese momento se va a empezar el proceso de negociación colectiva, cuyo resultado va a ser el propio contrato colectivo y todo su clausulado. Y posterior a ello, ya que tenemos nosotros ese contenido, entonces vamos a regresar con los trabajadores, les vamos a dar a conocer el resultado de esa negociación colectiva ya transformado en proyecto de contrato, para que ellos emitan su voto, emitan el voto haciendo valer que están de acuerdo o no. Y si nosotros tenemos la mitad más uno de los trabajadores que están de acuerdo en ese proyecto, pues entonces ese contrato colectivo se va a depositar ante el Centro Federal y tendrá plena vigencia y validez. Otro de los requisitos que es importante mencionar en para el depósito de los contratos colectivos será, o más bien será una precisión, que el contrato surtirá efectos desde la hora y fecha de presentación o del depósito, ya sea ante las juntas de conciliación y arbitraje o ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dependiendo de si ya se ha llevado a cabo la implementación de la reforma laboral. Yo sé que estoy repitiendo a lo mejor mucho este punto, pero es muy importante tenerlo en cuenta para poder comparar o para poder entender en qué momento se va a empezar a hacer el depósito en el Centro Federal, ¿sí? Que como sabemos, pues nuestra ley vigente ya no nos habla de juntas de conciliación y arbitraje, pero pues en la práctica siguen las juntas muy vigentes, siguen operando, ¿no? Seguimos aquí operando, aquí estamos desde la Junta de Conciliación y Arbitraje. Otro de los requisitos indispensables para el contrato colectivo de trabajo es que este contrato lleve aparejado, ya sea de manera como un anexo o integral al propio contrato, el tabulador de salarios. El tabulador de salarios va a ser un listado o un catálogo de los diferentes puestos de trabajo que pertenecen a los trabajadores sindicalizados, y por otro lado el salario que va a corresponder a cada una de esas categorías. Es muy importante tener este tabulador salarial, porque pues nosotros ya sabemos que posterior a ello vamos a realizar revisiones de los propios contratos colectivos, que serán convenios anexos a este contrato colectivo de trabajo, que se irán anexando año con año o cada 2 años cuando se trate de la revisión integral del contrato colectivo de trabajo. Ahora, perdón, déjenme, vamos a tomar un poquito de té para aclarar la garganta. Dentro de los requisitos materiales para el contrato colectivo de trabajo, vamos a encontrar que necesitamos que venga dentro de este documento como cuestiones básicas como los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. También será muy importante contemplar las jornadas laborales, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios. Dijimos que el monto de los salarios va a estar dentro de los tabuladores salariales. Cuando nosotros hablamos de jornadas de trabajo, pues nosotros sabemos cuáles son las jornadas que contempla la Ley Federal del Trabajo. Pero si estamos firmando un contrato colectivo que presume va a mejorar las condiciones para los trabajadores, pues entonces esas jornadas legales pudieran resultar en menos horas, ¿no? Esto derivado de la propia negociación colectiva, para que los trabajadores laboren un poco menos
si es que así se ha llegado a pactar en el contrato colectivo. Vamos a encontrar dentro de este documento también las cláusulas relativas a la capacitación o al adiestramiento de los trabajadores en la empresa o de los establecimientos que éste comprenda. Las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento. Recuerden que la capacitación y adiestramiento es una obligación de todos los empleadores y todos los contratos de trabajo, llámense individuales, colectivos, contratos, todos los contratos de trabajo deben de contemplar esta capacitación y adiestramiento. Vamos a encontrar también cuáles van a ser las bases con las que se van a integrar las comisiones mixtas. Recuerden que las comisiones mixtas son pequeños órganos que van a mantener vigente la negociación colectiva permanente en los centros de trabajo y que las empresas que tienen más de 50 trabajadores están obligadas a integrar. Tenemos comisiones mixtas para la elaboración del reglamento interior de trabajo, tenemos comisión mixta para la capacitación, adiestramiento y productividad, para la seguridad e higiene, para generar el cuadro general de antigüedades o para elaborar el monto del reparto de utilidades. Entonces tenemos 5 diferentes comisiones mixtas e insisto, estas comisiones mixtas nos van a ayudar a que la negociación colectiva no únicamente se reduzca a los momentos de las revisiones que van a ser de manera anual, ya dijimos cuando se trate de salarios, o cada 2 años cuando se trate de la revisión integral. Entonces estas comisiones mixtas también las debemos de contemplar, el cómo se van a integrar y dejarlo integrado dentro del contrato colectivo. Y la ley también nos dice que las demás estipulaciones que convengan las partes. Esas demás estipulaciones van a ser las más importantes porque dentro de ellas vamos a encontrar todos esos logros como prestaciones superiores a la ley. Ya hablamos de estas prestaciones supralegales y extralegales y precisamente de eso se trata este contrato colectivo, de mejorar las condiciones de trabajo que ya contempla la propia Ley Federal del Trabajo. Hablamos acerca de la cláusula de exclusión, hicimos la crítica en relación a que pues esta cláusula es anticonstitucional por lo que hace a la exclusión, pero mantenemos nosotros todavía en el texto vigente esa cláusula por lo que hace a la admisión, que decíamos que se refiere a que todos los trabajadores que pretendan ingresar a laborar a un centro de trabajo tienen como requisito número 1 afiliarse o agremiarse al sindicato titular del contrato colectivo que regule la relación en ese centro laboral, lo cual desde luego atenta por completo a la libertad sindical, atenta contra la libertad sindical, que el primero de los puntos de la libertad sindical es la libre sindicación. Y recuerden que la libre sindicación se refiere a que los trabajadores tienen plena libertad o deberían de tener plena libertad para decidir si se afilian o se agremian o no a una organización sindical. Claro, se pueden afiliar a esa organización sindical y posterior a ello renunciar, pero si quieren entrar a laborar a ese centro de trabajo, pues lo primero que les van a pedir es que pertenezcan a ese sindicato. Entonces, pues ya no tienen esa libre decisión de la pertenencia o no a este tipo de organizaciones. Eso se mantiene vigente dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo y viola plenamente la libertad sindical. Y pues como ya lo habíamos comentado, nosotros tenemos ratificado desde 1950 el convenio número 87 relativo a la libertad sindical y desde noviembre del 2018 tenemos también ratificado el convenio número 98 relativo a la libre sindicación y negociación colectiva. Sin embargo, pues en México seguimos sin entender de qué se trata la libertad sindical y pues nuestros propios textos atentan contra nuestros textos jurídicos, nuestras leyes, nuestras normas, atentan contra esta libertad sindical. Hablamos acerca de la revisión de los contratos colectivos de trabajo.
para revisiones para las cuales se debe de seguir con algunas normas, ¿sí? Como por ejemplo, si se celebró por un sindicato, por un solo sindicato de trabajadores o por un sindicato de patrones, cualquiera de las partes va a poder solicitar la revisión. De hecho, la gran mayoría de contratos colectivos serán únicamente con un patrón y con un sindicato. Más adelante vamos a conocer también la figura de los contratos ley, pero es algo distinto, es un tema, es el siguiente tema que nosotros vamos a abordar. Dentro de las normas, también el 398, 399, nos hablan acerca de que si se celebra este contrato colectivo por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos. Si se celebra por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato colectivo. Y para hacer esta revisión o esta solicitud de revisión debe hacerse por lo menos 60 días antes. ¿60 días antes de qué? Pues del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de 2 años, 60 días antes del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor, o igual 60 días antes del transcurso de 2 años, en los casos de contratos colectivos por tiempo indeterminado o por obra determinada. Hay casos también con los cuales vamos a dar por terminados los contratos colectivos que contempla la Ley Federal del Trabajo en su artículo 401. El primero de ellos es por mutuo consentimiento, pero a partir de mayo del 2019 se añade al texto de la ley que se debe también de acreditar que la mayoría de los trabajadores está de acuerdo con la terminación de ese contrato colectivo. También otro de los motivos de la terminación será por terminación de la obra, y otro de los, obviamente esto en caso de contratos colectivos por obra determinada, y otro de los motivos por los cuales se pudiera dar esa terminación será en los casos del capítulo octavo, por ejemplo, por cierres de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en ese establecimiento, ¿sí? Así hemos terminado con la revisión del tema del contrato colectivo de trabajo. Espero que por este medio podamos nosotros cumplir o suplir esa ausencia que se tuvo el día de ayer. A mí me va a dar mucho gusto saludarlos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. De momento, pues este es el tema que queríamos platicar, que teníamos que terminar. Así que, jóvenes, como siempre, me ha dado mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren de lo mejor y pronto nos vamos a reencontrar en nuestra transmisión normal en la plataforma Zoom. Así es que cuídense mucho y saludos, jóvenes. Que estén muy bien. Buen día.